Restauración es una palabra clave para entender el programa de Dios. Si nosotros no entendemos el asunto de que Dios tiene un plan de restauración, nosotros mismos aquí somos personas restauradas. Encontré a alguien por ahí ahora caminando, un hermano de acá de la congregación casualmente, y nos dimos un saludo, y entonces él me dice: oiga, pastor, pues usted desde chiquito siempre tuvo esa inclinación por las cosas espirituales. Le dije: no, yo fui convertido al Señor. Yo fui alcanzado por el Señor ya casi 17 años, cuando el Señor vino a mi vida, cuando el Señor trajo esa transformación, ese toque de su gracia. Entonces yo soy una persona que puede entender en una dimensión más amplia la restauración. No estoy diciendo que si alguien nació en un hogar cristiano y tuvo la oportunidad de ser edificado desde su niñez en un hogar cristiano, no tenga una experiencia de restauración, porque usted tiene que saber que todas las personas, aunque han nacido dentro de una familia cristiana, tienen que tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y si no logran tener ese encuentro, entonces debo decirles que aún no son hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos. Esto es que mi papá es cristiano y entonces automáticamente yo soy cristiano porque mi papá es cristiano. No, Dios solo tiene hijos. Por lo tanto, cada persona debe llegar a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así de que restauración es fundamental. Estamos hablando siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y estamos hablando todavía muchos más siglos después del cumplimiento de este versículo que tenemos aquí. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este reino del cual se está hablando desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. En otras palabras, el reino de Dios está llamado a vencer y a triunfar sobre todos los reinos de este mundo. Estamos hablando de un reino, ¿cómo? Un reino inconmovible, es que es firme, que es estable, que es seguro, que no se mueve. Es un reino inconmovible. Pero Daniel estaba hablando proféticamente. Y luego, más adelante, en el libro de Daniel, ya saben que el pastor Jacobo siempre deja mucha tarea, ¿verdad que sí? Tendrían que leer todo el libro de Daniel. Y cuando ustedes leen el libro de Daniel, al final del libro de Daniel, aquí estamos en el capítulo 2, y Daniel entonces empieza a recibir palabra del Señor y empieza a recibir una palabra profética tremenda, profunda, y él entonces empieza a recibir y empieza a escribir, pero no se toma el tiempo para decir: a ver, ¿cómo está la cosa? No. Pasa el tiempo, y va avanzando y vienen las visiones. Desde capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12 vienen tremendas visiones de Dios a Daniel. Pero finalmente llega un momento en que Daniel le dice: ok, Señor, ya estoy así en ese punto, ¿cuándo va a pasar esto? Y Daniel se lleva la tremenda sorpresa que le dice el Señor: anda, Daniel, agarra el libro, séllalo, ciérralo, no te toca. Imagínense que usted está recibiendo una palabra de Dios con todo lo que tiene el libro de Daniel, con estas profecías que tiene el libro de Daniel, y usted está con toda la emoción de saber exactamente qué es el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Y cuando tú estás listo para entender la revelación divina, el Señor te dice: cierra el libro, mijo, no te toca. ¿Cuántos quieren saber? Yo quiero saber.
pero también quiero caminar en los tiempos de Dios, porque Dios tiene tiempos muy claros, tiempos muy definidos. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19. Estaba mencionando que Pastor Juan Cacó puso un fundamento claro, definido para nuestro tiempo en este congreso, cuando nos llamó claramente a pensar en nuestra relación con Dios y caminar en arrepentimiento. Amén. Caminar en arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de bendición. Estar a tono con la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque puede ser que alguno viene arrastrando la carga de la vida pasada. Me atormentaba, recién convertido me atormentaba. Casi del diario estaba pidiendo perdón por todos los pecados que había cometido, los cuales no les voy a decir porque ustedes están atentos, pero no, porque si el Señor ya los perdonó, ¿por qué los voy a recordar yo? Pero, digan todos, pero hay peros buenos y hay peros malos, ya saben, ¿verdad? Pero tuve un encuentro con el Señor. Encuentros con el Señor son muy importantes en la vida del creyente. Por eso usted vino acá a tener un encuentro con el Señor. Sabe que finalmente estamos en una red con los pastores, y ahora con los pastores de todas las congregaciones estamos ahí poniendo mensajes y saludándonos y tratando de animarnos y cuidarnos unos a otros, y entonces vamos viendo el avance y las cosas que van ocurriendo dentro de toda la red, y esto es maravilloso. Entonces vamos de alguna manera ayudándonos a mantenernos en el camino del Señor correctamente, y vamos compartiendo cosas como estas. Un día le dije al Señor, cuando se me venía la carga de la vida pasada: ¿por qué no me borras el cassette? ¿A cuánto les gustaría que se les borrara el cassette? Algunos nada más. Ojalá y no, hermanos, quedan locos. Ok. Y yo dice, ¿por qué no me borras el cassette? Porque yo no quiero acordarme. Y el Señor me dijo, si te lo borro, lo vuelves a hacer. ¿Me escucharon? ¿Oíste, Ricardo, el asunto? Si te lo borra, lo vuelves a hacer. Pero cuando te acuerdas de dónde te sacó el Señor, entonces no quieres volver allá. Entonces no tienes que traerlo como una culpa permanente, pero tienes que traerlo para que nunca te regreses. Dile al que está a tu lado, nunca me voy a regresar. Nunca me voy a regresar. Esta sí es la de a de veras, dile. Esta sí es la de a de veras. Nunca me voy a regresar. ¿Cuántos nunca se van a regresar? Nunca se van a regresar. Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido justificados por la gracia del Señor. Él pagó en la cruz del Calvario para limpiar todas nuestras ofensas y pecados que habíamos hecho con Él. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Oh,
Pero posiblemente alguien aquí aún no ha tenido la bendición de entregar su vida a Jesucristo y permitir que su alma sea lavada con esa sangre preciosa. La palabra de Dios dice: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y saben que cuando ustedes vienen acá, como pastor general, me gusta ponerles algunos fundamentos que ustedes lleven, fundamentos de fe, y que mantengan a través de todas las misiones por el país. Quiero decirles que el Centro Cristiano es una congregación que cree en el poder de la sangre de Cristo. Y yo quiero que usted lo diga así, ¿ok? Yo quiero que usted lo diga así. Ahí, Centro Cristiano Acámbaro, Centro Cristiano Querétaro, o Centro Cristiano Tilmimincingo, porque ya me aprendí bien el nombre ahora sí, ¿ok? Wow. Cree en el poder de la sangre de Cristo, porque la palabra dice: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Cristo es la respuesta para Tepic. No hay otra. Solo la sangre de Cristo. Entonces necesitamos caminar en esa convicción de la sangre de Cristo. Lo que estoy hablando acerca de esa limpieza, de lo que estoy hablando de mantenernos al día, significa entonces que creemos en el poder de la sangre de Cristo. Ya, vamos a avanzar. Pero dice aquí: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto quiere decir, finalmente entremos a la vida victoriosa. Cuando tú procedes al arrepentimiento, cuando tú vienes en esa actitud de convertirte al Señor, entonces es el momento en que tú estás entrando al reino de Dios. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 3. Y ahora el versículo 5. De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ok, hablamos de un reino inconmovible, pero un reino inconmovible que algunos no conocen, no han entrado. Solamente se entra cuando das ese paso de obediencia y entregas, rindes tu vida al Señor, te arrepientes, le pides perdón al Señor por tus pecados. Versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Primera pregunta: ¿este versículo ha sido escrito antes o después de la venida de Cristo? A ver, parece que hay disensión y división en la casa. Entonces vamos a hacer una pequeña votación. ¿Cuántos creen que este pasaje fue escrito antes de la venida de Cristo? Levanten su mano. Antes. Muy bien, un buen grupo. Pueden bajarla. ¿Cuántos creen que este pasaje fue escrito después de la venida de Cristo? Aunque no siempre las mayorías tienen la razón, en esta ocasión sí la tienen. Estamos hablando de hechos. Y si estamos en el capítulo 3, entonces estaremos más o menos como unos 50, 60 días después de la resurrección de Cristo. Eso significa que Cristo ya había venido. Pero entonces, ¿por qué este pasaje nos dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, si Cristo ya vino? Entonces, este pasaje no se refiere a la primera venida de Cristo, sino se refiere a la
segunda venida de Cristo. ¿Estamos entendiendo el asunto? Este pasaje se refiere a la segunda venida de Cristo. Entonces, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Oiga, aquí viene otra cosa más tremenda. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Oh, restauración es bueno. Yo he estado esperando tiempos de restauración. ¿Cuántos están esperando tiempos de restauración? Hay tantas cosas. Seguramente que están esperando tiempos de restauración en áreas personales. Están esperando tiempos de restauración en áreas familiares. Están esperando restauración en el área financiera. Están esperando restauración en el área familiar. Seguramente estamos esperando restauración en muchas áreas de nuestra vida. Pero la restauración a la que se refiere aquí es a la iglesia, al reino de Dios. Vamos a entenderlo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Pues de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los 600 antes de Cristo con Daniel. Daniel vivió aproximadamente en el 600 antes de Cristo. Daniel recibió la palabra, la luz del Espíritu Santo llegó a Daniel para decirle: Daniel, a ti te ha tocado descubrir los tiempos y saber que los tiempos se han cumplido para que el pueblo de Israel sea restaurado a su nación. El tiempo de la deportación ha terminado. 70 años de esclavitud han terminado. Ahora entonces van a regresar a su tierra. Y ese es el centro del mensaje de Daniel para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Pero las profecías de Daniel alcanzan para todos los tiempos. Nosotros mismos estamos encontrando esto acá, porque estamos leyendo Daniel capítulo 2 versículo 44. Y en el tiempo de estos reyes Dios levantará un reino. Esta primera parte ya ocurrió. Dios levantará un reino. ¿Cuándo Dios levanta un reino? Cuando Jesucristo viene por primera vez. Yo dije que yo no estoy de acuerdo si usted dice yo soy hijo de un rey. Yo estoy de acuerdo si usted dice soy hijo del rey. ¿De quién somos hijos? Del único rey que hay. Somos hijos del rey. Silvino no es de cualquier rey, ¿ok? Es del rey, del único rey que existe. Y algunos dicen, bueno, que Jesucristo todavía no es rey. Yo digo que ya Él es rey. Él ha sido rey por siempre. Vea cómo los magos del oriente llegaron a buscar al Señor. No los reyes magos. Isaí, tú crees en los reyes magos. Yo sé que tú crees en los reyes magos, ¿ok? No son los reyes magos. Que ya te saque del engaño papá Daniel, ¿ok? No. Eran los magos del oriente y ellos llegaron a buscar y dijeron: ¿dónde está el rey que ha nacido? No dijeron ¿dónde está el chiquillo? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está? No. Ellos llegaron a decir: ¿dónde está el rey? Pilato confronta al Señor Jesucristo y le dice: ¿eres tú el rey? Sabe que a todo el mundo le interesaba saber si era rey o no era rey. Porque si es rey, ellos sabían que los reinos de este mundo están destinados a desaparecer. ¿Ok? Los reinos de este mundo están destinados a desaparecer. Y solamente va a haber un reino que va a prevalecer. Solamente va a haber un reino que va a permanecer. Es un reino
Un reino inconmovible. Usted va a leer Daniel capítulo 2 porque ya dio su palabra que lo va a hacer. Y va a encontrar la profecía y va a saber cómo es que va a ocurrir eso. Pero el reino de Dios, mis queridos hermanos, no va a venir con quietud. El reino de Dios no va a venir suavecito. El reino de Dios va a venir con violencia. Con violencia, porque el reino de Dios se hace fuerza. Y solo los valientes. Mire que la versión antigua, versión 1909 de la Biblia Reina Valera decía: y solo los violentos. Solo los violentos. Entonces usted no puede ser un cristianito todo apachurrado, un cristianito todo holgazán, un hermanito que nunca ora, que nunca ayuna, alguien que no anda echando fuera demonios. Uy, hasta se les pararon los pelos. ¿Y que usted acaso no sabe que la palabra del Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Cuántos saben que tenemos la autoridad para echar fuera demonios? Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces usted no puede llegar a decirle: diablito, ¿te quieres ir, por favor? No, usted tiene que llegar y tiene que ser violento, tiene que tener una violencia contra el reino de las tinieblas, porque ese reino va a ser así. Ese reino va a venir como una piedra grande que es cortada no con mano, que va cayendo y que va destruyendo a todos los reinos. Ese es el evangelio y ese es el reino de Dios. Entonces, el tiempo de la restauración de todas las cosas no son todas las cosas. No. Aquí es donde hay sabiduría y tenemos que ponerle entendimiento. Es todas las cosas que el Señor habló por medio de sus profetas. ¿Qué es lo que va a ser restaurado? ¿Qué es lo que va a ser restaurado? Lo que Dios habló por los profetas. Ahí es donde muchos se equivocan, porque están esperando que se restauren algunas cosas que no están incluidas en las declaraciones proféticas. Pero tenemos que cambiar de visión. No podemos pensar, mis queridos hermanos, que esto que está pasando en nuestro país a través de todos los equipos de liderazgo que están aquí presentes es todo lo que Dios quiere. Dios quiere que se restauren todas las cosas que el Señor habló por medio de sus profetas. Acabamos de ver. Ya podemos tomar entonces la declaración de Daniel como una de las cosas que tienen que ser restauradas. En otras palabras, es tiempo del reino. Dile al que está a tu lado: es tiempo del reino. Es tiempo del reino. Todo el año pasado di una serie de predicaciones que usted las puede tener ahí por la puerta número 3. Todas las predicaciones que di acerca de conquistando la tierra. Usted puede tener todas las predicaciones. Y hablé entonces de las 7 montañas. Hay una enseñanza muy clara, muy específica, qué áreas son las que tenemos que conquistar, porque es lo que está dentro de lo que los profetas hablaron. Los profetas hablaron de eso, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar que sea restaurado. Yo quiero que mantengamos un corazón abierto, un corazón dispuesto, para que en este tiempo Dios empiece a hablar a nuestra vida de aquellas cosas que tienen que ser restauradas. Mire, la alabanza. Yo le puedo decir que la alabanza de 1517 no tiene nada que ver con la alabanza del 2017. Yo le puedo decir claramente que la oración de 1517 no tiene nada que ver con la oración que Dios quiere para 2017. Áreas de la vida del creyente que tienen que ser restauradas, nada tiene que ver con lo que estaba pasando allá, con lo que está pasando en nuestros días. En otras palabras, entremos en los tiempos de la restauración de todas las cosas y veamos el reino inconmovible de Dios manifestándose de tal manera que la gloria de Dios se mueva con poder en nuestra vida y en su iglesia hoy. Amén.